Y estamos de vuelta y seguimos en nuestro programa y nos vuelve a acompañar el doctor Javier Acero, especialista en estomatología y director médico de Clínica Maxilodental Acero. Vamos a hablar de algo muy importante dentro de la salud bucodental, que es la odontología conservadora. Cómo mantener unos dientes, pues bueno, desde que nacemos hasta el final de nuestros días de la mejor manera posible. Bienvenido, Javier. Hola, bienvenida también tú, que luces como el día. Tenemos un día radiante. Gracias, porque es verdad lo que estoy comentando. ¿Cómo podemos conservar esos dientes? ¿Qué tenemos que hacer? Higiene dental, después cuando llega el momento, pues los empastes. El caso es mantener vivo y con más años el diente lo mayor posible, ¿no? Sí. El mayor tiempo posible. Hay dos razones evidentes para acudir al estomatólogo, al dentista de cabecera. Una es necesitarlo porque tenemos alguna molestia, ¿no?, que es lo más normal y lo que más vemos, pero poquito a poco va subiendo y acrecentando el número de pacientes y el porcentaje de pacientes que vienen solo para revisarse, porque siguen nuestras pautas y se revisan. En cualquiera de esas dos citas, tanto por una razón o por otra, lo primero que hacemos es ver la conservación de la pieza dental, la encía, como siempre os digo, y que no sangre. Esos son los 3 puntos más importantes. Si es necesario se empasta, si es necesario se limpia, así es. Empezaríamos por una buena higiene dental. Sí. Y por las revisiones adecuadas para saber qué está ocurriendo dentro de nuestra boca, que a veces a simple vista no se ve. Exactamente, porque muchas veces obviamos, incluso nosotros alienamos ciertos pacientes, es decir, no les damos ciertas explicaciones, era una palabra demasiado rebuscada, alienar, de ciertas posibilidades de tratamiento porque pensamos, bueno, esta señora ya a su edad se va a poner los dientes derechos, o este señor. Cuando es curioso porque acabo de tener, que vengo deprisa y corriendo para llegar a verte a tiempo, una experiencia totalmente lo contrario de una persona que al final de verla por primera vez me dice, ¿y no me habla usted nada de lo doblado que tengo los dientes de abajo? O sea que ella misma me ha dado una lección de lo que tendría que haber sido mi comportamiento como profesional. Pero sí es verdad que a veces pues la respuesta es un poco abrupta, la que nos dicen los pacientes, no, yo llevo así toda la vida, no quiero tocarme nada, que empiezas tú mismo a relajarte en lo que son las explicaciones. Pero sí, abrir la boca sin lugar a duda, ver que no sangran las encías, limpiar, como tú bien has dicho, Lucía. Sin limpiar no podemos hacer nada. Lo primero, limpiar, tener limpio y que no sangre la encía. A partir de ahí, empastes, reconstrucciones. Os voy a explicar un poquito hoy lo que significa un empaste y una reconstrucción. Es lo mismo, solamente que es de diferente tamaño. Porque sí, porque muchas veces el paciente dice, ¿hay reconstrucción? Porque vale más, claro. Y al valer más te preguntas, ¿por qué ha tenido que ser reconstrucción y no empaste? Normalmente, aunque en cada clínica pueden variar algo los criterios, 2 paredes de una pieza o un ángulo o justo la unión con la pieza de al lado son reconstrucciones, ¿no? Y un empaste normalmente suele ser esa línea, ese pequeño grietecita que tenemos en la parte superior de la muela con la cara que masticamos, que se agarra a la sonda y ya empieza a ser empaste. ¿Qué importancia tienen los empastes en que el diente dure, vivo y sano? Claro, es fácil de explicar. ¿Y por qué además, con tu permiso, extiendo la pregunta a si funda después de empaste o no funda después de empaste o funda después de endodoncia? Yo que me formé en Francia, por ejemplo, donde trabajé muchísimos años, pues allí automáticamente después de una endodoncia, que es matar el nervio a una pieza, se pone una funda. Porque, entre comillas, se asegura que al matar el nervio a una pieza haces un agujero tan enorme que ya queda tan debilitada que es mejor poner una funda. Esto no es siempre verdad, porque además el agujero que hacemos para matar una endodoncia, para matar un nervio, perdón, depende de la posición de la muela, de la habilidad del que lo hace, de la experiencia del que lo hace, de si abordamos bien la pieza o no la abordamos bien, si está arriba atrás o está abajo atrás, si abre bien la boca el paciente o no la abre bien, en fin, de la facilidad que tenemos a la hora de hacer el trabajo. Si tenemos mucha facilidad, con un simple agujerito pequeño podemos localizar esos 3, 2 o un canal y limpiarlo bien sin tener que comer mucho tejido sano. Por lo tanto, a medida que lo hacemos más pequeño, más nos alejamos de la posibilidad de poner una funda. Con el empaste pasa igual. Si el empaste es muy grande, tan grande que ahuecamos tanto la pieza que las paredes quedan muy finas, tenemos peligro a que esa pared se rompa.
Si utilizamos un material, por ejemplo, como la amalgama, eso negro que nos gusta, de plata, que es lo mejor, al margen de que pueda gustar más o menos, es lo mejor, pues tiene una capacidad térmica y de contracción ese elemento que a veces se expande estando ya dentro, que entra en forma de polvo y en 2 minutos se pone duro y ya no puede salir, se expande y puede romper la pared. Entonces hay que valorar todo eso bien, y en cualquier caso, Lucía, se habla con el paciente y se le transmite al paciente tus propias dudas. Creo que puedes necesitar una funda, creo que no, porque sí, porque al fin y al cabo la economía es tan importante en la familia que lo tenemos que hacer así. ¿Cuándo sería, Javier, el momento? ¿Hay un momento idóneo para...? Evidentemente, si ya se ve muy claro que hay una caries grande, parece una tontería lo que estoy preguntando. Me refiero, hay veces que solo la caries muy pequeña. ¿Cuál sería el momento cuando no son caries grandes para decirme tengo que empastar para que esto no vaya más? Porque sin duda alguna ir a más va a más. Sí. Siempre. De todas formas, en una revisión, nosotros cuando pasamos la sonda esa desagradable, que pincha tanto y que hace ti, 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 si cuando la pasamos por la caries se queda enganchada, bueno, pues nos enseñaron que entonces significa que hay caries. Bueno, esto es puede ser sí y puede ser no, la verdad es que si se queda enganchada la sonda es porque el agujerito ya es más grande, pero cuando está negro ya el surco y la sonda se engancha al pasar y el paciente nos dice que eso lleva toda la vida y es un paciente mayor y lleva toda la vida con esos surcos, yo personalmente, porque esto ya es cuestión de cada uno, pues pongo pieza para observar o para vigilar, porque ahí entran valoraciones. Es un paciente que viene a menudo, que suele venir a las revisiones. Si es una persona que se va a la guerra, le hago todos los empastes. ¿Me entendéis el símil que hago, no? Porque no la voy a volver a ver y no quiero que dentro de 6 meses ese surco haya crecido tanto que le haya llegado al nervio y tenga que hacerse una endodoncia, que ya no son 45 o 50 euros, sino 200. O incluso una funda, ¿me comprende, Lucía? Entonces, por eso siempre hablo de dentista de cabecera. Es muy importante que sea fluida la conversación y el entendimiento entre el paciente y el profesional, porque así se pueden retrasar muchos empastes, observarlos, ver si van a más, saber con el tiempo si es un simple surco negro que no ha ido a más o es mejor hacerle. Todas esas cosas. Podemos encontrarnos a lo mejor debajo de una muela que a simple vista tiene una muy pequeña caries, después encontrarte debajo una sorpresa, sí. Porque a veces ha pasado de, oye, tengo la caries muy pequeña y de repente ese torno y hay una gran oquedad a lo mejor debajo, ¿no? Sí, Lucía, y además es una desagradable sorpresa porque el paciente viene con una idea, claro, y con un presupuesto. Siempre vuelvo al tema de los presupuestos, de la economía, porque quien no lo haga se equivoca. Sí, así es. Un germen entra por un agujerito tan fino, tan pequeño que ni siquiera lo vemos, ya te digo, por una simple fisura, por un simple grieta que tiene el diente, grieta anatómica además. Pero una vez dentro, pues organiza un estudio de una habitación de 2, de 3, con garaje, en fin, organiza dentro lo que quiera. De todas formas, cuando ya es grande, el paciente se suele quejar. Porque siempre os explico que la primera parte del diente, la exterior, es el esmalte. Y después de 2 milímetros de esmalte aproximadamente ya llega la dentina, que está normalmente inervada y que responde con molestias al frío y al calor. Pero hay naturalezas que están por encima de todo lo que se ha escrito en los libros, y es que no les duele nada. Hay pacientes a los que les tallas una pieza para ponerle una funda y no necesitan ni siquiera inyectarle anestesia. Por eso la naturaleza hay que tenerla siempre en cuenta. No me dolía nada. Yo tengo siempre un espejo simpático al lado para que el paciente vaya casi, si quiere, si no le importa y si no le pone nervioso, vaya viendo lo que le hago y por qué se lo hago, y él vaya viendo que entramos en un pequeño agujerito y nos encontramos dentro pues una mansión. Claro. Cuando llega ese caso que ya a lo mejor la muela, por haber llegado tarde, no se puede ya mantener, llega y empieza a doler, empieza a molestar, ya ha llegado al nervio el dolor, entonces estaríamos hablando de endodoncia, ¿no? Sí, de una desvitalización, una endodoncia, esa famosa... Que también va a proteger la muela, sí, hasta sí, muchos años. Claro,
En realidad la muela lo que hace, se queda deshidratada, pues la muela se alimenta por esas 3 raíces que tiene la muela o el nervio, se alimenta por ahí entra un nervio, una arteria y una vena por cada uno de ellos, paquete vasculonervioso le llamamos. La arteria le aporta alimentos, la vena recoge lo que no necesita y el nervio la inerva, ¿me entiendes? Nosotros lo que hacemos es ese canal lo quedamos obturado con un derivado del caucho que se llama gutapercha, y las endodoncias han evolucionado muchísimo. A veces las endodoncias tienen más canales que no podemos llegar a ver, o que los endodoncistas, que es una especialidad que existe, pues buscan con su microscopio y tal. En fin, se puede complicar todo lo que uno quiera una endodoncia, porque es de los tratamientos en que actuamos en el medio interno ya del individuo, y que hay que valorar si la punta de la raíz tiene un granuloma, si no tiene granuloma, si la infección viene de tiempo, si no viene de tiempo. A veces hay que hacer un tratamiento un poquito más lento y meterle hidróxido de calcio durante unas semanas o meses antes de obturar. En fin, es la endodoncia, lo que tú bien has dicho, hay que matar el nervio y dejar la muela inerte. Pues tenemos que finalizar, pero yo creo que el mensaje es decir que la prevención es lo más barato que hay. Es gratis. Es gratis. Previenes, te vas mirando y entonces pues no llegas a último término de perder las muelas, ¿no? Esto sería, ¿no? Sí. Higiene, prevención y ir mirándose. Sí, yo creo que es de las pocas profesiones que tiene actos profesionales totalmente gratuitos, ¿no? Y en muchos sitios, versus nuestra consulta, pues haciendo un panorex y bien, informamos al paciente desde el conocimiento de lo que tiene, gratuitamente, así es. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Lucía. Gracias al doctor Javier Acero por haber estado con nosotros, por hablarnos de la importancia, siempre nos habla de ella, de la salud bucodental, y que lo más económico, por supuesto, es prevenir e ir a la Clínica Maxilodental Acero, por supuesto. Nos vamos con unos consejos y enseguida volvemos.